He visto al infierno arrasar las calles. Me muevo entre los dos mundos, el nuestro y el inframundo. Bienvenida a mi vida. Hasta donde alcanza mi memoria, siempre he visto cosas. Cosas que los humanos no deberíamos ver. Cosas que no tendría que ver. A la luz me encomiendo. No es el juego de siempre, lo presiento. Señor excelentísimo presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. Me dirijo a usted ante la preocupación de encontrarnos nuevamente en las puertas dogmáticas de un crack financiero. No vengo aquí a reivindicar por esto las variables que han permeabilizado el daño circunstancial de la economía. Cierto es que errores en la previsión y la aplicación de algunas políticas públicas por estas horas funcionan como coartada perfecta para realizar el volumen del latrocinio que con una velocidad implacable han ejecutado en menos de 15 días. Atacaría seriamente la honorabilidad del expositor si no enunciara las premisas mediante las cuales la requisitoria de su gobierno puede ser analizada en tiempo histórico. No le hemos entregado a usted un Estado saneado o con grandes márgenes de maniobrabilidad económica. De hecho, concluido el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, bien podríamos cerrar como conclusión de análisis que se entrega un Estado en mera construcción. Eso, bajo ningún punto de vista, reporta un modelo en crisis, así tampoco un marco de conflictividad social. Apelo entonces al uso de las más básicas definiciones de la política y la economía para sentenciar las matrices y banderas que levanta su gobierno, entendiendo a la política como una disputa de intereses y la economía como la administración de los recursos escasos, dejando en el medio de semejante amplitud una sociedad que no puede sumergirse más en ser socio del Estado en las pérdidas y empleado de los capitales en las ganancias. Los argentinos en su conjunto hemos demostrado cabalmente la voluntad de sacrificio para hacer honor a las deudas, que usted, desde su función privada, al frente de SOCMA debe conocer muy bien. Pagamos muy caro las granjerías y privilegios de su casta, ahorrando muchas veces sobre el hambre y la sed de los desposeídos. Comprometimos seriamente a las generaciones futuras para que un pequeño grupo de beneficiarios, entre los cuales lo incluyo, y a muchos de sus funcionarios, tengan hoy un Estado previsible y creíble. En menos de 2 semanas su gobierno ha forzado a las instituciones al borde de la ilegalidad. Las reprimendas para con los que apoyaron el gobierno anterior han sido moneda corriente. Se persigue a todo aquel que piensa distinto. Disfruta usted de un blindaje que no permite transparencia informativa. Los cómplices, entonces, tienen campo libre para avasallar las libertades individuales y dejar al Estado de Derecho al borde del colapso. Ahora de haber asumido, quiso ampararse en mecanismos periféricos del orden jurídico para asaltar a la Constitución e imponer de forma fáctica ministros de la Corte Suprema de Justicia, evitando discutirlo en el lugar facultado para hacerlo, vulnerando de manifiesto además el poder legislativo, ejecutando 40 decretos de necesidad y urgencia. Mientras tanto, Marijuán y Bonadío inventan causas fantasmas para eliminar cualquier voz opositora y cajonean impunemente los desfalcos perpetrados por la banca privada contra los intereses nacionales y populares. A eso usted, con una desfachatez increíble, lo llama independencia de poderes. Los flagelos por los cuales usted captó a los votantes han perdido visibilidad en la tapa de los diarios. A pesar de haber sido experto en campaña, continúa comprando voluntades y discursos de periodistas, aunque ellos, envueltos en los paños grises del periodismo independiente, ejecutan siniestras maniobras de persecución, silenciamiento y despidos masivos. A esto se le suma una presión institucional nunca antes vista para adoctrinar a los medios a la unificación de discursos. Estos se desarrollan de modos subliminales a veces, pero claramente evidentes para aquellos bienaventurados que conocemos sus mecánicas ostracistas.
La política exterior es básicamente una adaptación del consenso de Washington al interés de desintegrar el Mercosur y su funcionalidad en el mantenimiento de los altos precios en los commodities. La suba de la tasa de interés norteamericana en los últimos días confirma esta animosidad que surge de las economías industrializadas. La visión estratégica de mutar regionalmente hacia el Pacífico no instruye cómo se necesita una solución logística bioceánica, sino más bien tratados de libre comercio con aquellos que compran barato y venden caro. Quieren, por otro camino, reinstalar la idea del ALCA, pero esta vez buscan hacerlo amparados en los corredores estratégicos y los líderes regionales. Las encíclicas del Papa Francisco contra el capitalismo salvaje y predatorio han sido extraviadas de los multimedios. Nunca en Argentina vivimos tan crudamente la teoría del shock. No ha pasado un mes siquiera y ya los retrocesos en materia de laboral se cobran por millones de dólares. Más de 15.000 personas han perdido sus empleos. Estos números se quintuplicarían para la próxima corrida cambiaria que se dará a mediados de enero cuando se pague el total de la deuda con importadores y suba la demanda. Como si esto fuera poco, se reducen los planes de inclusión social en todos los órganos federales y provinciales. El gasto público parece ser el enemigo público número uno de su gestión, denostando u omitiendo perspicazmente los crecimientos de la actividad estatal en todas las economías mundiales, cuya coyuntura bien puede delimitarse como recesiva. Es necesario también indicar los efectos de la megadevaluación ejecutada el sexto día de su gobierno, la cual sugiere una mejora en la competitividad de los precios internacionales, pero a su vez cimienta una estocada para el 65% de los trabajadores, los cuales perciben el mínimo de haberes por el incremento en el costo de vida. En escasas horas se ha demostrado el desprecio hacia la protesta social, sumando 2 represiones policiales que demuestran que este será un modus operandi. Parece que según la Constitución existen artículos que pesan más que otros. Los artículos 32 y el 14 bis declaran la dignidad como derecho para todos los argentinos. El 18, 19 y 20 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos establece garantías para el libre ejercicio de las libertades políticas, pero como excusa conveniente, la libre circulación de las rutas y los caminos son el principal privilegio que ésta garantiza. La inclusión de Patricia Bullrich al frente de la cartera de seguridad es un claro indicador de que una maquinaria represiva está en marcha. La política tributaria bien puede enfrascarse en un modelo conservador y ortodoxo y esperar el crecimiento de los sectores concentrados de la economía para que se derrame sobre las capas menos afortunadas. Se mantiene la presión impositiva en los volúmenes actuales, 21% de impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias, impuesto al cheque y las variables sectoriales de gravas regresivas como ingresos brutos y demás coeficientes absurdos. Pero se produce una drástica quita de la matriz fiscal agroexportadora, conjunto a la apertura de la importación en casi todas las posiciones arancelarias. Es además una de las medidas más graves que junto al derrumbe del salario se incrementaron los impuestos y servicios en el orden de un 500%, sin gradualidad ni previsión alguna, lo que indefectiblemente generará 2 fenómenos. Se frenará la inflación subiendo la oferta y se perderán fuentes de trabajo por la caída de la demanda. Contrario a lo que muchos creen, estas mecánicas económicas no son de inmediato impacto, por lo que garantizarán una relativa paz social durante algún tiempo. Mientras tanto, es todo un símbolo de la caída del salario que el hijo homónimo de Jorge Triaca se haga cargo de la cartera de trabajo. Pareciera ser que ante cada problema que el país tenga, usted tiene la peor solución para dar. Tras el telón de las crisis en las economías regionales, se trasluce cuál era el interés fundamental de este ajuste. El 80% de la superficie sembrada que le corresponde a los pules no pagará impuestos por sus rentas escandalosas y sumado al precio del dólar duplicarán sus ganancias de un día para otro. En tanto, los pequeños y medianos productores seguirán pagando precios de flete interno elevadísimos, leyes de arrendamientos usurarias y precarización laboral de todas las maneras imaginables, que tarde o temprano estrangularán su renta, pero cuando eso pase, ya no servirán como excusa. La balanza comercial vivirá un franco deterioro junto con la caída de la demanda agregada. Ya no es nuevo para los argentinos
el resultado de la compra indiscriminada de insumos importados. Cierto es que la declaración jurada anticipada de importación no fue el mecanismo de control comercial más eficaz que existió. De hecho, a partir de este error estratégico se vulneraron derechos y principios legales de la OMC, a la cual Argentina adhiere con la implementación de la Ley 24.425. Aunque en el fondo todos sabemos que el objeto central de dicha medida era tratar de ejecutar control de gastos a FOB que liquidaban las reservas por la crisis del mercado energético. En este caso en especial, todas las variables disciplinarias se dirigen hacia una baja en la demanda y nunca en una apertura en la oferta. La política hidrocarburífera no muestra ningún atisbo ni horizonte estratégico. A fin del año que viene, todo el sistema energético nacional estará indexado a valor dólar, transformándose en bien de uso y no en lo que la supuesta crisis de las economías regionales demandan, que es que se transformen en bienes estratégicos de crecimiento. Ciertos son los problemas del país que recibe, pero ninguno es tan grave como el del país que usted entregará. 15 días pasaron y usted ha condenado al BOD en 2024 al más cruel de los fracasos. El sinceramiento de los precios del INDEC ante organismos internacionales de crédito generará una disparada de los bonos indexados a SER, que será imposible de contener para el gobierno que lo preceda, aún después de una probable reelección suya. Pero mediante esta fuerte fiebre especulativa los pobres tendrán acceso al leasing y se generarán tiendas de retail que contengan la demanda agregada en precios bajos en el mejor de los casos o en cuotas bancarizadas que terminen siendo prendarias tarde o temprano. Esta carta con gusto a crónica no apela más que al uso de su conciencia y a los valores que expresó en el juramento de su cargo. Es un simple requerimiento que hace un ciudadano preocupado por los derechos vulnerados, que trata de poner al servicio de la patria la preparación que más de 20 años de militancia política, trabajo honrado y estudio abnegado consiguieron. No constituyen mis decires ninguna loca aventura destituyente, no bordean la ley ni se visten con togas de Martín, pero los errores son tan visibles como previsibles, y creyendo en el honor y la buena fe del presidente electo, no está de más destacarlo, ya que mientras que exista un solo postergado en la República, no habrá unidad entre los argentinos. Que así sea entonces. Saluda atentamente, Juan Manuel Liera Rivera.